Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Bien, señores de Acción de la Tarde, estamos de nuevo acá. Manolo Valici va a hacer un contraste histórico con el acontecimiento de la discoteca Jet Set en República Dominicana, que colapsó y con ella se llevó la vida de tantos dominicanos y dominicanas valiosos. Yo decía que en el mundo no he encontrado, al menos que alguien me llame y me corrobore y me rectifique, no ha pasado una tragedia de esa naturaleza en un baile normal, no nada provocado, un baile normal que la ¿cómo te digo? Una estructura por negligencia humana se te quiebre y mueran tantas personas, más de 100 personas. Solamente el último dato que tengo es en el 2013 en Brasil murieron unas 45 personas en un accidente casualmente que se derrumbó una disco, pero de tantas personas morir así, no he encontrado en la historia un dato similar o cerca, sin que se te haya producido un elemento desencadenante de la naturaleza como un sismo, un terremoto o sencillamente una estampida humana que en ocasiones se dan ante un acontecimiento eventual y la gente queriendo salir, entonces terminan matándose unas a otras. Pero en este caso la gente no tuvo ni siquiera esa posibilidad de hacer una estampida y de querer salir, porque hubo personas que salió por algunas razones, porque el epicentro, si se puede utilizar este término para una tragedia de este tipo, ocurrió para la parte en la que estaba la tarima en principio, ¿no? Y obviamente que eso te genera una explosión de tal magnitud que te afecta a otros estamentos, pero te deja siempre los llamados triángulos de la vida, que son lugares donde, habiendo objetos grandes, se produce una atracción gravitatoria y se genera un espacio donde la gente puede con más facilidad sobrevivir. Una regla que se puede aplicar en los sismos y en fenómenos de este tipo cuando el individuo está consciente de que está ocurriendo. Porque contrario a un terremoto, que los movimientos primero te van indicando, tú tienes cierto margen de saber que la desgracia se acerca y tomar las protecciones porque no se cae o se destruye de manera tan súbita como ocurre con el fenómeno que se dio el día de ayer, que fue muy súbito, fue muy explosivo. Me decía el ingeniero que ayer llamó acá que en un metro de hormigón armado, doña Emma, hay 2.4 toneladas de peso en cada metro, lo que significa la cantidad de material que cayó encima de la gente, tomando en cuenta un espacio de 1 metro. Y todo lo que tenía encima. Sí. Mira, Tenemos una llamada. Tenemos una llamada en línea, vamos a pasarla. Adelante. Buenas tardes a mis amigos del programa Acción de la Tarde, el mejor programa que existe en la tierra. Le habla Francis Layuri. Ahora mismo nos encontramos en Barahona, visitando mi pueblo, y se lo hablo de ustedes y con ustedes, con el dolor también de la muerte de Rubí Pérez. Estamos en duelo y hay que cumplir con esos días que estamos haciendo silencio por la muerte de Rubí Pérez. Ahí hubo una tragedia muy grande. Hay personas que creen que el fuego no deteriora el concreto, y sí lo deteriora. Cuando se arman fuego, porque esa discoteca tuvo un fuego una vez, cuando se arman fuego ya esa estructura hay que romperla y armarla de nuevo, porque no se regenera así tan fácil. Un saludo para ustedes, estamos aquí en Barahona y pronto le haré una visita por allá por el programa. Bien, bienvenido hermano, bienvenido. Mira, qué pena que esté en Dominicana en medio de una situación tan difícil como es así. Mira, en el 2015, en una meca
murieron. Una meca es una iglesia. Una iglesia, según una estampida, murieron 717 personas y más de 863 resultaron heridas. Fíjate, estamos hablando de una estampida humana, no un acontecimiento como el que nos pasó a nosotros. Claro, uno ve los acontecimientos, ese que más muertos deja, pero era por eso, por la estampida que se creó. Señores, Julio Iglesias, un artista español, se solidariza con el pueblo dominicano ante esta tragedia en la que nosotros perdemos a más de un artista, porque perdimos músicos ahí, perdimos intérpretes ahí, diseñadores, doña Emma, sí. Perdimos deportistas, perdimos médicos, perdimos estudiantes, empresarios, comerciantes, y de gente hombres y mujeres común, de la vida común, les perdimos ahí porque estaba representada la dominicanidad en ese evento. Quienes conocen a la historia de esta discoteca, 52 años funcionando de manera ininterrumpida casi, aunque con cambio de local, se sabe que desde su surgimiento, en la que la inauguración se debió a quien le puso el nombre, a Ruby Pérez, porque Ruby se llamaba Roberto y fue Fernando Villalona, según él comentó en una entrevista hace cierto tiempo, que para que no se confundiera con un intérprete, Roberto del Castillo, que estaba con Johnny Ventura, entonces Villalona, un muchacho para ese tiempo, Villalona también, Villalona decidió ponerle el nombre de Ruby Pérez, y yo creo que la mayor parte de la gente es ahora que está sabiendo en este país que él se llamaba Roberto. Pero pero hay un asunto, Vidal, que también lo aclara Ruby Pérez, es que realmente Villalona lo bautiza con el nombre, pero el nombre viene de su abuela. Su abuela decía le decía a Ruby Pérez su rubí negro. Su rubí negro, pero quien lo bautiza para evitar la confusión con el nombre de Roberto Castillo, él es que le dice: usted se va a llamar Ruby Pérez a partir de ahí ese es su nombre artístico. Hemos visto también dentro de la tragedia, doctor, una tragedia que Empresas Radiofónicas se ha unido al dolor, se ha solidarizado con la familia, con el pueblo dominicano, lo ha hecho saber a través de promoción en esta emisora, de la solidaridad con esta tragedia ocurrida en Yeset, pero también hemos visto personas que tienen que contar para la historia de cómo lograron sobrevivir, de los momentos que vivieron bajo escombro, y en el día de hoy se le dio el alta médica a una pareja de esposos de Jaina, y la señora a la salida del hospital la entrevistaron y ella contó cómo ella vio su vida en riesgo, cómo ella permaneció junto a su esposo por unos 45 minutos antes que la rescataran, y ver a su esposo con escombros encima de su cuerpo, y ella la rescataron y ayúdenlo a él, quítenle lo que tiene en la espalda, y él le decía, casi despidiéndose de su esposa porque ya no tenía respiración, y él contaba que como que ya se despedía prácticamente porque ya sentía que la muerte la tenía encima, pero que gracias a Dios. Y están ahí para contarlo, doctor, ahí están y podemos ver. Habrán muchas historias, habrán mucha gente, doña Emma, que ahora está en situación crítica, que está recibiendo tratamiento, que está recibiendo asistencia, que recibió auxilio de las brigadas de rescatistas, que hay que reconocer eso, esa respuesta humana, oportuna, rápida, solidaria. Vidal, Puerto Rico, hay que reconocer Puerto Rico, Vidal, que ha venido a meternos la mano aquí también. Puerto Rico se han incorporado rescatistas con mucha experiencia. De hecho, ahora mismo hay gentes que está utilizando tecnología que Puerto Rico trajo para determinar la presencia de vida debajo de los escombros, y una gente que todavía esté debajo de los escombros y que pueda sobrevivir es un milagro. Es un milagro.
La vida es esto, una experiencia transitoria, la forma de morir, la manera en que la gente muere, es difícil de predecir, pero lo normal es que la gente no muera en acontecimientos extraordinarios. La mayor parte de la gente muere en su casa o en un hospital o en una clínica. Gente jóvenes que sale a divertirse y que tras la diversión le ocurra un fenómeno que te ocurre rara vez, que te ocurre rara vez, como el que el lugar donde estés se te desplome encima y que no te deje otras opciones. Pero en República Dominicana obviamente ha recibido solidaridad de hermanos de Puerto Rico, y creo que eso vale mucho. Nosotros mismos como pueblo, cuando Haití tuvo una tragedia no de este tipo, con muchos más muertos, pero fue una tragedia natural, el terremoto del 2010 en Puerto Rico, que dejó cientos de miles de muertos. República Dominicana fue el primer país que llegó a ofertar ayuda, a ofertar solidaridad, a ofertar medicinas, aguas, alimentos, personal médico, mano de obra, a reconstruir en gran medida a Haití. Y esta respuesta de solidaridad obviamente también se recibe cuando te proviene de otros pueblos hermanos. Hay que decir, doctor, que el presidente Luis Abinader ha estado de cerca, ¿verdad? Y muchos funcionarios se han mantenido por el entorno de YESEP, pero también el presidente fue al velatorio de la gobernadora de Montecristi, Nelcy de la Cruz, y ahí estuvo solidarizándose con la mamá de Nelcy. Ciertamente ha sido fuerte para el presidente de la República, Luis Abinader, esta tragedia. Se llevó una colaboradora cercana. No, sin tratar de meter el asunto político a esto, señores, pero ver el presidente llorar, Vidal, así, llorando el presidente como si fuera un niño, esa cosa de garra en el alma, ¿sabes? Sí, oye, un hombre así, como si fuera su hermano. Es un ser humano. Oye, sí, pero tiene una investidura, pero es un ser humano como muchos otros dominicanos que vimos llorar ahí. Lo vi llorar. Lo hacía de corazón. Aquí yo leí algo de una persona muy joven, y lo leí hoy, y ella decía que en este país no hace falta que tú seas hermano o que seas pariente de uno de los que falleció. Es que todos sentimos que podemos llorar ante este hecho, es que estamos desconcertados. Entonces el presidente estuvo en el mismo lugar del escenario. Que fue uno de los primeros personas en enterarse, doctor. Claro, vio tanto dolor. El presidente recibió la llamada de la gobernadora de Montecristi mientras estaba bajo escombros. A pocos minutos. Y el presidente ante esa llamada dispuso inmediatamente que los organismos de socorro, que el sistema sanitario se habilitaran y empezaran a responder. Fíjense que los celulares tuvieron un papel importante en el hecho. Hay gente que se salvó porque el celular le sirvió de brújula, y la respuesta del presidente y de los organismos fue rápida, porque esta señora quizás no logró salvar su propia vida, pero con la llamada que hizo desde ahí pudo haber influido en el salvamento de la vida de otras gentes, que las brigadas llegaron, que intervinieron, que participaron y que pudieron rescatar. Por ejemplo, la pareja que hacía referencia de Aina, ella hablaban que fue un policía, doctor, de los primeros en llegar, que lo ayudaron a salir. Pero también escuchamos, se entrevistó a la persona que utilizó la gobernadora para que llamara al presidente. Ella estaba atrapada dentro de los escombros y le pudo decir que tomara su teléfono y que le marcara al presidente que él tomaba la llamada. Y ciertamente él tomó su teléfono, llamó al presidente, el presidente tomó la llamada y ella pudo hablar con él.
Sí, Eso hay que contarlo. Ella pudo hablar con el presidente y la señora, la primera dama, comunicó que no habían dormido durante muchas horas prestándole atención al caso. Mi hermano Joaquín Matos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Carlos Julio, Odalis, Emma, nuestro control, a todos los amigos oyentes. Gracias y buenas tardes. Este día de hoy, el de ayer, después que nos enteramos de esa tragedia, ha dejado a uno prácticamente en shock. Sí, es como cuando tú te has pasado 2 noches sin dormir, que sientes la sensación de que fue un humo que te diste sin haber bebido nada. Es lo que ha pasado en los dominicanos. Hay gentes que a mí me han dicho que tienen horas que no han podido conciliar el sueño, personas de España, de Estados Unidos, de otros lugares, que están viviendo, son dominicanos que están viviendo fuera, pero que sienten que es en su propia casa que ha ocurrido la tragedia. Así es, una de las muertes que me impactó también fue la de Octavio Dotel. Octavio Dotel, que pude observar un video. Un pelotero, Octavio Dotel, un pelotero que duró muchos años jugando a nivel de liga grande, buen lanzador. Y con buen vínculo con Ruby Pérez. Conozco la amistad que le ligaba a ambos. Sí, bueno, relata la mamá de la niña menor de 15 años de Ruby Pérez, que también estuvo en la palestra de farándula con relación al festejo de sus 15 años. Ella decía, leía un escrito, que Dotel era su hermano de sangre y que ella logró en el 2001 conocer a Ruby Pérez, el papá de su hija, por esa amistad que tenían Nelson con Ruby Pérez, y que lo que pasó también, ellos todavía permanecían juntos. Desde tanto tiempo, Dotel falleció en una presentación de Ruby Pérez. Mira, Dotel era un pelotero, después que se retiró, también no tan chabacano y cosas como un David Ortiz, no llegaba a ese nivel, pero era un pelotero con una vida alegre. Una vida alegre. Una vida social. Sí, era muy social. Tenía a sus hijos ahí, tenía uno que está aspirando también a ser pelotero igual que él, tenía una esposa, pero no era tan cosa. Pero él era un hombre de la palestra, de la farándula. Y incluso yo vi un video, estuve observando, no sé si es real, de que él iba entrando, porque él jugaba en Grandes Ligas, pero él también jugaba aquí. Y la gorra que él llevaba ese día era una gorra del Escogido, porque él jugó muchos años con el Escogido y andaba incluso con una gorra del Escogido, según dice el video, que se dice que él iba entrando en ese momento con otras personas. Entonces, una calamidad, eso realmente ha dejado no a nosotros, sino al país sin tema. Sí, ese es el tema. Ese dato que tú das, mucha gente probablemente no se ha detenido a pensar. Eran las 12, no había llegado a la 1 todavía, 12:40, más o menos, según las informaciones disponibles que se tiene. Jet Set es una disco nocturna, ¿no? Es una disco de espectáculos grandes y por lo tanto ahí no te llega una policía a molestar como te ocurre en otra discoteca. Mucha gente no está muerto porque no llegó a tiempo. Porque no llegó a tiempo. Pero yo digo también, doctor, que muchos peloteros de Grandes Ligas no están muertos también porque la temporada de Grandes Ligas está iniciada. Está iniciando. Sí. Y esos peloteros, todo el mundo sabe, no es un secreto para nadie, que ellos duran 6-7 meses por ahí jugando pelota. No hay tanta libertad como aquí. Y cuando ellos zafan de esos equipos para República Dominicana, entonces el Jet Set se había convertido en la discoteca de lujo. Ahí iban empresarios, ahí iban legisladores, ahí iban peloteros, ahí iba el mundo artístico. Y los peloteros eran uno de los segmentos más importantes, porque el pelotero dominicano de Grandes Ligas es eso. Es una persona que se ha colocado en la
en la alta clase en términos económicos, es alguien que viaja mucho, hace esta vida de glamour y por eso entiendo a plenitud lo que tú dices. Si no estuviéramos en una temporada de Grandes Ligas, la cantidad de muertos que fueran peloteros serían muchos. Señores, tenemos otra llamada en línea, vamos a pasarla adelante. Sí, buenas tardes, Acción de la Tarde. Habla José Peña, dirigente comunitario del barrio Sabica. José Peña, un saludo a Modesto Peña. Estamos muy consternados por esa gran pérdida que ha pasado en la ciudad de Santo Domingo. Y yo quiero hacerle una pregunta a Carlos Julio. Yo quiero saber si la ley tiene excepción, que yo pensaba que la ley era para todos. Eso pasa igual que la DGC, que usted pasa con su casco, pasa con todos sus documentos y lo paran. Sin embargo, el que anda en cuero el motor y sin documento no lo paran ellos. Y me gustaría saber, porque yo tengo esa duda y ese temor de que si la ley tiene excepción, que se le aplican a uno sí y a otro no. Porque yo entiendo que hay una ley que todos los negocios cierran a las 12 de la noche. ¿Por qué ese tiene que estar abierto hasta tarde de la noche? Entonces me gustaría saber si hay excepción en la ley, que no conozco esa parte. Pasen feliz tarde. Bueno, o sea, José, esa es una pregunta capicúa tuya, mi hermano, porque dijimos que el evento ocurrió a las 12:40. Es decir, hay gente que iba a llegar, que todavía estaba llegando a la disco, que podía llegar. Esa disco se llena los lunes y no estaba totalmente llena en ese momento, porque tiene una capacidad mayor que el público, conforme a los datos que se manejan, que el público que estaba. La cuestión de si hay cierta discreción en la aplicación de la ley, sí, la ley formalmente es igual para todos, se dice así, formalmente. Ahora en la práctica, tal y como el propio José dice, hay gentes que las detienen en un chequeo y hay gentes que no. Hay discotecas como esa que un policía ordinario no se va a meter porque en esa discoteca la gente que está maneja el poder político, el poder económico. Sí, y el mismo dueño, doctor. Y no estoy haciendo referencia de que esa discoteca sobrepase o iba a sobrepasar el horario. Oye, lo que pasa, Vidal, el Interior y Policía tiene un reglamento que los negocios abiertos que expanden esas ondas sonoras, ¿verdad? Tranquilizando el sector, ese tiene un horario. Ahora, sí, los negocios que están cerrados, el horario es más extensivo, Vidal. Sí, pero el horario, mi hermano Odalís, a la que se está refiriendo él, porque yo estoy entendiendo el espíritu de la pregunta de él. Estamos hablando de que es lunes, no es fin de semana, ¿no? Es lunes. Y los horarios son distintos de lunes a viernes que de sábado y domingo. Sí. Viernes, o sea, hay unos horarios distintos y son distintos para lugares abiertos y para lugares cerrados. Pero todos sabemos que hay negocios que han tenido, desde que Leonel Fernández aprobó el famoso decreto que regulaba el horario de la disco, que hay determinados sectores, que hay determinados lugares que tienen una concepción. Pero en este caso yo creo que no es ni siquiera eso. No sé si me dejo entender. Es que el tipo de discoteca, el lugar donde está, y la gente que va, hace que un policía ordinario no vaya a meterse ahí y que mira, se cumplió la hora. Tiene problema. No, es así. Entonces, a eso me refiero. Ahora, lo que dice José es, bueno, la ley es igual para todos. No, yo tengo muchísimos años ejerciendo el derecho y yo sé que la ley no es igual para todos. Formalmente sí,
pero en la aplicación de la ley no. En el papel sí. En la aplicación de la ley no.